Dialogando con el padre Raúl Sánchez, es una excelente pregunta la siguiente. ¿Qué significan las llaves? Es decir, ¿qué significa el hecho de que Jesucristo le haya entregado las llaves a Pedro? ¿Qué significado tiene eso? Las llaves del reino de los cielos, y yo te daré a ti las llaves del reino. Bueno, existe un fundamento bíblico para comprender el significado de las llaves. Eso nos lo trae el texto del profeta Isaías, un pasaje del profeta Isaías, capítulo 22, verso 15, y del verso 15 y el verso 19 al 23. Ese es el texto que se va a tomar como primera lectura el día domingo 23 de agosto, el día de la misa. Dice así, vamos a mirar. Isaías 22, verso 15. Así habla el Señor Yahvé Sabaoth. Anda a ver a Somná, que es administrador del palacio. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliakim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Palabra de Dios. Bueno, aquí el Señor habla a través del profeta Isaías. Entonces le dice, así habla el Señor, es el Señor el que habla. Yahvé Sabaoth. Anda a ver a Somná. Que es administrador del palacio, administra un palacio. Un palacio obviamente es el lugar, el centro donde se gestiona, donde vive y donde se realizan como centro todo lo que compete a ese palacio. Ese palacio no solamente es una casa, sino que hace referencia a todo lo que se puede gobernar desde ese palacio, desde esa casa. Entonces, ve allá y dice, dígale a ese hombre que lo va a destituir de su puesto, le quitará el cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, va a conseguir un servidor, a Eliakim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Le van a dar un cargo, ¿a quién? A Eliakim, para que gobierne ahora el palacio. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Haga usted la analogía con Pedro. Le van a dar un cargo. Le cambian el nombre. Simón Bar Jonás. Simón Bar significa como hijo. Jonás o Juan. Tú, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Le cambió el nombre. Le va a dar un cargo. Pedro era pescador, ese era su oficio. Le va a dar ahora un cargo a Pedro. Le cambia de oficio. Le va a dar un puesto. ¿En dónde? En un palacio, en un lugar, haciendo la analogía en la iglesia. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y será Pedro el papa. Papa viene de papá. Será un pueblo, el papa. El papá para todos aquellos, ¿no?, de la iglesia, de ese palacio, de ese lugar que va a gobernar.
Y para la familia de Judá, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Las llaves de la casa de David. ¿David quién era? Un rey. Le daban las llaves del rey. De la casa de David. David era el rey. Le daban las llaves de la casa de ese rey. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. ¿El rey de quién? De los judíos. Él también es rey. Y le daban las llaves de ese rey. Ya no el rey David, sino del rey Jesús. Las llaves del reino de los cielos. Daré las llaves del reino. Aquí dice, pondré en sus manos la llave de la casa de David. Aquí el Señor le da las llaves del reino de los cielos, del rey, de Jesús. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Las llaves del reino de los cielos. Para que cierres y abras y cierres, punto. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Su puesto le dará fama a la familia de su padre, a la familia de la iglesia. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con todas estas cosas de llamar a Pedro. Le dio un cargo, un nuevo cargo, le cambió el nombre, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, le dio unas llaves de la casa de David, ya no la casa de David, que era rey, sino la casa de Jesús, de Jesucristo, el rey de los judíos del cielo. El Señor Jesucristo prácticamente entonces empieza a tomar aquellos elementos y aquellas maneras de entender la autoridad para gobernar, tomadas del Antiguo Testamento. Y por eso es que a Pedro se le dan las llaves. Y por eso se le da autoridad. Y por eso a Pedro se le dice Papa, como dice acá. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y será un padre para la iglesia. Por eso entonces, si usted hace la analogía, entonces entiende por qué el primado de Pedro, por qué Pedro es el primer papa, por qué se le dan las llaves, qué significa la autoridad de atar y desatar. Porque el Señor Jesucristo recoge esos elementos cuando a Eliaquim se le dio la potestad, la autoridad y el poder para gobernar la casa de Judá. De ahí, el primado de Pedro. Pedro, el primer papa. Oremos por el papa. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.